¿Qué tal amigos? Bienvenidos a el espacio de la ciudad, Quito TV a través de Telesucesos, Canal 29, señal abierta. Está con nosotros Marcelo Espinel Vallejo, él es director de lo que es la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y vamos a hablar de ciudad, como es el tema prácticamente de Quito TV. Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido. David, muy buenas noches, buenas noches a todos los televidentes, es un gusto siempre estar por aquí. Qué bueno. Hablamos en la anterior entrevista un poco de la movilidad y de otros problemas de Quito. Nos llevó prácticamente 50 minutos de entrevista a hablar de la movilidad porque es un tema bastante álgido, es un tema bastante largo y es un tema que quedaron muchas cosas pendientes. Pero ahora nos vamos a enfocar en otro tema. Quito es una ciudad que ha sido tradicionalmente turística y queremos hablar un poco porque tú tienes cifras muy interesantes acerca de la promoción turística que se ha hecho de Quito, los Óscares de turismo. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? ¿Cuántos turistas han llegado? ¿Cuántos turistas han consumido? ¿Cuántos turistas han sido de paso en la ciudad? Etcétera, etcétera. Hablemos un poco promoción económica y turística de Quito. Sí, creo que durante los últimos años, creo que tal vez en los últimos 10, 20 años hemos discutido mucho al respecto de que tal vez el mayor ingreso económico que percibe la ciudad es precisamente gracias al turismo. Esto gracias al centro histórico que tenemos, tan bonito, el mejor conservado de toda Latinoamérica, patrimonio cultural de la humanidad, a la mitad del mundo, al teleférico, a las bondades de la naturaleza que nos rodean. Pero sí creo que es necesario analizar con datos precisamente cómo ha ido evolucionando o involucionando la promoción turística en nuestra ciudad. Justo el otro día me pasaba por el portal de Quito Turismo, que nos ofrece varios datos a los ciudadanos al respecto de cómo van fluctuando los distintos indicadores sobre la promoción turística. Y por ejemplo, establecemos que en el año 2015 llegaron un total de 712.877 turistas no residentes a la ciudad de Quito. En el año 2016, 627. Pueden ser nacionales o extranjeros. Exactamente. Metidos en ese grupo. Exactamente. 2015, 12.877. En el año 2016, 627.000. Bajamos. 626 descendió. Y en lo que va del año 2017 nos encontramos en 653.070. Es decir, ha existido un incremento. Pero es importante notar que de ellos apenas en alojamiento hotelero, se quedan el 39%, porque el restante se queda ya sea en una vivienda propia o en la casa de amigos o familiares. Pero eso seguramente significa que la mayoría de los que llegan son turistas nacionales que se quedan donde amigos o familiares. Tenemos un gran mi pariente de Guayaquil, vino mi pariente de Esmeraldas, lo alojo en mi casa y lo saco a pasear. Claro, de todas maneras esto deja dinero en la ciudad, que es lo que buscamos nosotros con el turismo, pero tal vez no sea una misma cantidad que lo que tenemos con el turista extranjero. Y precisamente ahí tenemos las estadísticas de estancia media hotelera, que quiere decir cuántos días aproximadamente los turistas se quedan en los hoteles de Quito. En el año 2015 teníamos 1.59 noches de la estancia media hotelera que se quedaban los visitantes, 2016 1.56 y 2017 1.54. 1.5 noches se quedan en hoteles los visitantes de la ciudad. Es decir, llego un día a la ciudad de Quito, pernocto, y al otro día en la tarde seguramente ya se. Exactamente. Pero si es que nosotros hablamos del general, estancia dentro de la ciudad, los días en total que se quedan los visitantes, la media bordea 5,92 a 4,87. ¿Por qué existe esta diferencia de la interpretación de los datos? Porque precisamente existen este tipo de turistas que no se quedan en hoteles, pero sí en casas de familiares. Entonces la cantidad de noches aumenta. Todos estos datos son oficiales del portal de Quito Turismo. Otro dato que me llamó bastante la atención, David, ¿cuál es el gasto medio diario que tiene un turista? Y aproximadamente en agosto del 2015 estaba en $75, en diciembre del 2016 114 y en enero del 2017 en $112. Pero aquí nosotros tenemos que identificar en qué está gastando el turista que visita Quito. El 34% de la distribución del gasto corresponde a alimentación. El alojamiento corresponde al 21% y el resto responde a otro tipo de gastos: diversiones y entretenimiento, compra de artesanías o compra de bienes, transportes aéreos interprovinciales dentro de la ciudad o taxis, por ejemplo. Ahí creo que tenemos que aterrizar el tema. Si es que nuestros turistas están gastando una mayor cantidad de dinero en alimentación y alojamiento, tal vez ahí es donde nosotros, como ciudad, deberíamos de enfocar la promoción turística. Buscar explotar en esos dos sectores. sectores. Alimentación y alojamiento.
Hay un ejemplo claro, muy cercano, que es Perú, Lima. Lima no tiene atractivos turísticos, digámoslo así, naturales, como los tiene Quito. Tendrá muy pocos. Pero ha explotado su gastronomía al máximo y han creado una marca a nivel internacional en el tema gastronómico. Aquí en el Ecuador, seguramente, y en Quito, con una gastronomía tan diversa, todavía no hemos creado una marca que nos reconozca. Tal vez son experimentos dispersos los que se han dado en el tema gastronómico. Incluso creo que también podríamos ir un poco más allá. Tal vez no solo posicionar a nivel mundial o regional la gastronomía quiteña, ecuatoriana, sino darle ciertos incentivos a los turistas al momento de comprar los alimentos. Recuerdo el caso de Uruguay, que, por ejemplo, los turistas cuando llegan a Uruguay y van a un establecimiento de alimentos, claro que esto no es competencia del municipio, sino que debería ser una política pública a nivel central, van a comprar alimentos en Uruguay, cualquier turista. El mero hecho de pagar con una tarjeta internacional inmediatamente hace que ese consumo esté exento de impuestos, porque es un turista. Entonces no le quieren cargar con impuestos al turista y al momento en el que le llega su cuenta y va a pagar con la tarjeta, no tiene que pasar por la salida del aeropuerto solicitando la devolución de impuestos, sino que inmediatamente se ve reducido este rubro. Es una manera de incentivar entre los turistas el consumo de consumir. En el caso colombiano, cuando tú ingresas a Colombia, inmediatamente en tu pasaporte señalan qué tipo de ingreso migratorio es. Si es por negocios, si es que es por estudios o si es que es por turismo. Tú te vas al hotel en el cual te vas a hospedar y estás haciendo tu check-in y te dicen facilíteme su pasaporte. Usted está ingresando como turista, no tiene que pagar impuestos. Pero por el contrario, nosotros aquí, este es mi punto de vista muy personal, no sé dónde sacamos la idea de que al turista tenemos que cobrarle más, mientras que al consumidor local tenemos que cobrarle menos. Caso concreto, el caso del teleférico. Precisamente estábamos analizando las cifras del teleférico y me llamó mucho la atención que durante el año 2013, dentro de la cifra de visitantes que ellos tuvieron, siguen siendo datos de Quito Turismo. Datos de Quito Turismo, y esto específicamente de la Fundación Teleféricos de Pichincha y del fideicomiso del proyecto turístico Cruz Loma, que son quienes están a cargo del proyecto. Ellos precisamente reportaban en el año 2016, que 360,000 personas llegaron a las instalaciones del teleférico, un promedio de 30,000 personas mensuales. De ellos, el 70% son turistas nacionales y el 30% son turistas extranjeros. En ese sentido, tal vez debemos preguntarnos que cuando construíamos el teleférico, ¿para quién estaba enfocado? ¿Para el turista nacional o para el turista extranjero? Me llamó mucho la atención adicionalmente que la gerente Pamela Vargas nos supo comentar lo siguiente, que ellos están a cargo únicamente de la operación de las cabinas del teleférico, pero que no tienen ningún tipo de relación con los locales que existen dentro de todo lo que es el complejo teleférico, lo que es Volcano Park, restaurantes y los demás locales vacíos. Y claro, ahí se entiende por qué en el año 2004 se creyó que el sitio tendría cerca de 40,000 visitantes diarios, por lo cual se motivó a que 125 locales se abran dentro de las instalaciones del teleférico. Pero en menos de 3 años quebraron un total de 120 locales. ¿Cuál fue la inversión que realizaron los quiteños? A pesar de que esto es un proyecto dentro de un fideicomiso, para que el proyecto esté en este estado actualmente. ¿Fue sobrevalorado? ¿No se cumplieron las expectativas? ¿Faltó promoción? Porque es un atractivo subir a Cruz Loma y ver toda la ciudad, ver todos los volcanes, las montañas que rodean a Quito. Es un atractivo. ¿Qué faltó? ¿Qué falló? Pues habría que hacer un buen estudio de la política pública que se trató de implementar para promocionar al teleférico y ver en qué se falló. ¿Será la promoción? ¿Será el hecho de que tal vez al turista no vea atractivo subir al teleférico por el costo, por la distancia, por las facilidades de transporte? Recuerdo en un inicio que tú tenías de estas busetas a lo largo de toda la ciudad para que te faciliten llegar al teleférico, porque no es un lugar de fácil acceso. Tal vez no se están estableciendo este tipo de promociones o combos como hay en otras ciudades en las cuales te dicen, este es el pase de la ciudad. Con este pase entras a la compañía, entras a la basílica, vas en el recorrido del bus turístico desde el centro hasta la mitad del mundo, pero adicionalmente subes al teleférico. Entonces, este tipo de enganches para el turista tal vez están desapareciendo. Se me ocurre incluso, ¿no? Y les lanzamos como idea a los futuros candidatos a alcaldes,
que lo extiendan al teleférico y que la parada no sea en la avenida Occidental, sino desde la Universidad Central. Recuerdo que había un proyecto presentado... donde va a estar una de las estaciones del metro. Exactamente, recuerdo que había un proyecto presentado precisamente en la Universidad Central antes de la construcción del teleférico que planteaba que la salida sea desde el redondel de Miraflores. Habrá que tal vez averiguar un poco más a fondo por qué no se hizo esto. Bueno. Y también dentro de estos mismos datos, y tal vez es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, de los datos que nos proporciona Quito Turismo, está que los lugares más visitados son la mitad del mundo, el centro histórico de la ciudad, el teleférico, la Mariscal, el Panecillo, la Ronda y por supuesto nuestras iglesias. Entonces, el teleférico es uno de los lugares de mayor visita, pero estamos con un lugar de mayor visita por turistas nacionales, que ojo, no es que sea malo el turismo interno, pero tal vez debemos apuntar también este turismo de extranjeros que realmente también es bastante alto en la ciudad y hay que buscar una mayor afluencia de gente a las instalaciones. Dato curioso, cuando nos contactamos con la gente del teleférico a solicitar el comparativo de visitas con los años pasados, nos mencionaron que es información confidencial. Ahí sí te lo dejo para el análisis, mi estimado David. Información confidencial. Confidencial. Datos del número de visitantes. Habrá que pensar tal vez de plantear una solicitud de acceso a la información pública porque debería entenderse que eso es información seguramente pública. No le está yendo bien, ¿no? Habría que pensarlo porque precisamente en una noticia del año, me parece que es del año 2014, de fuente del Telégrafo, se estableció que lastimosamente el Fideicomiso Mercantil Cruz Loma tiene una deuda de $500,000 con la Fundación Teleféricos de Pichincha, esto debido al acuerdo de pago de 6,000 mensuales a la fundación por concepto de gastos operativos. A ver, hay una fundación que se llama Teleféricos de Pichincha, Fundación Teleféricos de Pichincha. Y el concesionario, que fue el concesionario que se le entregó la concesión a 25 años, que es Fideicomiso Mercantil Proyecto Turístico Cruz Loma. Ese concesionario le debe a la fundación. Así es, una deuda de $500,000. ¿Y esta fundación por qué se la creó? Porque si dice teleférico, significa que sí van a hacer algunos. No, dice fundación, no, por supuesto, Fundación Teleféricos de Pichincha. ¿No? Ese es el nombre que le han puesto. Habrá que pensarlo y averiguar un poco más a fondo porque esa es la investigación que hicimos hoy. Entonces, tenemos lugares de la ciudad que tienen un potencial impresionante, pero creo que eso es lo que hemos discutido en los últimos 10, 20 años, del potencial que tiene Quito, de que Quito debería ser no solo la luz de América por temas independentistas, sino la luz de América en turismo, la ciudad líder. Los premios internacionales que hemos recibido lo dicen eso. Yo creo que es algo que deberíamos averiguar bastante bien. Somos el destino líder, pero si tú, por ejemplo, revisas las estadísticas de ICA, que es la Asociación Internacional de las Convenciones que se realizan en los distintos países del mundo, establece cuál es el ranking de ciudades que son más llamativas para hacer eventos. Y nosotros no ocupamos los primeros lugares. Entonces, ¿será que somos llamativos para otro tipo de turismo? No parece en el cual se realizan convenciones internacionales y que permite posicionar y fomentar a la ciudad de una manera bastante grande. Por ejemplo, en América del Sur, durante el año 2016, nosotros ocupamos el lugar número 10 dentro de los destinos de América del Sur, realizando un total de 24 eventos al año. Estamos hablando que son prácticamente 10 países en Sudamérica. Exactamente. Dentro de las ciudades, por ejemplo, la primera es Buenos Aires con 103 eventos al año, para que comparemos un poco. Vamos a hablar de países. En América Latina ocupamos el lugar número 11. Como una ciudad, como un país llamativo para realizar eventos, y a nivel de América Latina, en ciudades ocupamos nuevamente el lugar número 13, con ciudades como Buenos Aires por encima, Lima, Santiago de Chile, México. En países, tal vez podríamos analizar el ejemplo del caso panameño. ¿Qué sucede en Panamá? Es un país con una infraestructura hotelera inmensa, con una infraestructura para realizar convenciones que no se diga, y en varios lugares de convenciones, y claro, el hecho de que tú tengas un hub de una aerolínea como es Copa permite que los vuelos tengan conexiones con varios lugares del mundo. Pero ¿qué sucede en Quito? Te pregunto a ti, mi estimado David, por si acaso a mí se me vaya algún dato. ¿Cuántos centros de convenciones tenemos en la ciudad? Bueno, se está haciendo el bicentenario, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo va a estar? ¿Desde cuándo lo estamos haciendo? Sí. Centro de convenciones de Eugenio Espejo, el que quedaba en el antiguo hospital militar, el del museo de la ciudad. Tenemos varios centros de convenciones, pero tal vez debemos preguntarnos ahí, ¿tienen las características suficientes para alojar convenciones internacionales? O en su defecto, ¿estamos promocionando adecuadamente la ciudad para que vengan visitantes nacionales y extranjeros para eventos? Porque de acuerdo a las mismas cifras de Quito Turismo,
El 3% de los turistas que visitan la ciudad vienen por reuniones, congresos o conferencias. El 3%. Mientras que el 49% viene por ocio, recreo, vacaciones y el 31% por visita a familiares y amigos. Que no digo que esté mal, pero también debemos enfocarnos que este tipo de turismo de convención genera bastantes recursos para la ciudad. Apenas tenemos el 3% de 650,000, ¿no? Exactamente. Estamos hablando como de 20,000. 20,000. Sí, 20,000 visitantes. Entonces, estas cifras yo creo que nosotros, por supuesto que somos tal vez la ciudad líder en turismo a nivel local, pero hay que pensar que ciudades como como Guayaquil y Cuenca están implementando otro tipo de medidas para atraer al turismo. Convenios con el sector hotelero para disminuir las tarifas, la remodelación constante de los espacios públicos para que el ciudadano se sienta atraído de visitar esas ciudades, o por ejemplo, buena gastronomía, eventos culturales y buenas condiciones hoteleras, en el caso de Cuenca y en el caso de Loja. Y de esa manera promocionamos a la ciudad. En el caso de Guayaquil, tú tienes la remodelación del Malecón del Salado, tienes esta atractiva perla que es la rueda moscovita, no sé si lo llama así. Han creado atractivos en Guayaquil. Han creado atractivos para que el ciudadano se siente interesado en visitar. Hoy veía de pasada un artículo que Manta, después del terremoto, se había fortalecido como destino turístico en el país para que de esta manera pueda atraer activos y flujo de dinero a la ciudad y poder repotenciar nuevamente económicamente al puerto. Entonces, creo que sí es un llamado a la acción, un llamado de atención para ciudadanos, empresarios y autoridades de buscar cómo tratar de capitalizar estos lindos premios al turismo que tenemos y de esta manera buscar que nuevamente Quito comience a incrementar sus tasas de turismo y lleguemos a esa meta de 1 millón de turistas anuales, ¿no? Claro, si creamos las condiciones, indudablemente Quito puede convertirse en un determinado momento con su aeropuerto en un hub como es Panamá o como es ahora Bogotá con el tema de Avianca, como fue hace un tiempo Lima con el tema de la desaparecida LAN. Son ciudades que se manejaron incluso con sus aeropuertos. Guayaquil tiene un muy buen aeropuerto y está creando uno en Daule para el 2021. Entonces, sí, hay que crear las condiciones y sumar y reunir a todos los sectores. No pelearnos, sino reunir a todos y todos luchar en un solo frente. Claro, yo creo que es necesario tratar de implementar, por un lado, políticas públicas, implementar regulaciones que permitan incentivar, fomentar la visita de turistas, pero adicionalmente que aquellos que proveen los servicios relacionados al turismo, alimentación, hospedaje, movilización, también sientan esos incentivos, no solo que se sientan controlados. En el caso del Centro Histórico y la Mariscal, que son los sectores turísticos por excelencia, que mediante una ordenanza fueron declarados como sectores turísticos de la ciudad, barrios y sectores turísticos de la ciudad, son los que están sujetos a un mayor control. Pero también deberíamos hablar de qué tipo de incentivos están recibiendo para que ellos puedan invertir más en sus locales, invertir más en publicidad y poder atraer a los turistas de estos sectores, porque a la larga son aquellos que con sus tributos también están ayudando a sostener a la ciudad. La Mariscal y el Centro Histórico son dos hitos, dos polos dentro de la ciudad. El uno con todo el tema histórico y la Mariscal con todo el tema cosmopolita, su gastronomía, sus bares y todo eso. Pero todo tiene que ser de calidad y controlado. Por supuesto que sí. Yo recuerdo que hace muchos años para nosotros era fácil, común, seguro visitar la Mariscal en horas de la noche. Ahora preguntémonos a conciencia si es que tenemos toda la certeza de que no nos va a pasar nada si salimos del perímetro de la Plaza Foch. Y eso también hay que verlo. ¿Qué tan segura es la ciudad, específicamente en el sector de la Mariscal, para poder realizar actividades turísticas, ya sea como turistas nacionales, extranjeros, o los mismos ciudadanos que queremos acceder a este sector de la ciudad, el Centro Histórico? Centro Histórico que creo que es tal vez nuestro mayor tesoro turísticamente hablando y patrimonialmente hablando. ¿Cómo lo estamos promocionando? ¿Es seguro? A mí no me ha pasado nada, afortunadamente, pero habría que ver si es que se está dando la correcta seguridad y mantenimiento a este tipo de sitios, generando actividades dentro del espacio público que promuevan la visita de estos sectores, tal vez no únicamente en Fiestas de Quito, en el Festival de la Luz, sino que constantemente el ciudadano se sienta atraído de visitar este tipo de sectores y también los turistas, por supuesto. Y que tenga la debida accesibilidad, porque a veces pasa que queremos ir al centro y resulta que es imposible
porque incluso en horas de la noche el tráfico no nos lo permite. El tráfico no nos lo permite y tal vez acceder dentro del sistema de transporte público a través del trolebús no presta las mejores condiciones, y no me refiero únicamente a comodidad, sino también a la seguridad que pueda sentir el ciudadano o el turista, o también la seguridad que pueda sentir específicamente las mujeres por posibles casos de acoso. Se han implementado mecanismos en las unidades de Metrobús, de trolebús, claro, para tratar de prevenir el acoso, pero hay que también siempre tenerlo en cuenta que eso tenemos que tratar de erradicarlo totalmente, ¿no? ¿Qué pasa con el tema Quito Cables? Quito Cables, te comento que hemos averiguado el tema y hasta ahorita no hay ningún avance. Saliendo un poco del turismo, porque Quito Cables es otro sistema, es un sistema de transporte, pero es un sistema de transporte. Un sistema de transporte que hasta la última acción jurisdiccional, esta acción de protección que se presentó en el barrio de San José del Condado, no hemos conocido de avances. Y ¿Está también suspendido? No sabría decirte a ciencia cierta. No sabría decirte a ciencia cierta. Hay no una le desinformación ahí, ¿no? Porque no existe información. Que está suspendido, que se bloquea todo. El municipio sale a decir que no, que se sigue, que no hay ningún bloqueo, que hay amparos por un lado, amparos por el otro. Y es una pena que estemos como ciudadanos en este punto, ¿no? En un punto en el cual existan ambas fuentes de información en la cual no sabemos en cuál confiar. Y que también un proyecto de vital importancia para la ciudad, dentro del eje de movilidad, que no pueda ser concluido o en su defecto no pueda ser simplemente eliminado diciendo no puede proceder. Y esto creo que, como habíamos conversado en la última ocasión, tal vez ha sido la costumbre dentro de esta administración, proyectos que tratan de ser iniciados y que lastimosamente no pueden cumplir con su finalidad. Y esto también, ojo, afecta al turismo. Si es que tú no tienes un buen sistema de movilización, el turista no se siente en la comodidad de movilizarse tranquilamente por la ciudad y saber que con el transporte público puedes llegar del punto A al punto B sin ningún problema. Y esto también involucra una decisión fuerte de la alcaldía para tratar de mejorar los sistemas de movilidad y facilitar el transporte del turista. Tal vez tratar de mimetizar políticas públicas en este punto es difícil. No podemos decir que necesitamos implementar el pase de bus que tiene en Europa, que permite al turista utilizar el transporte público que le dé la gana durante 3 días, porque no tenemos un sistema integrado de cobro. Pero eso también debe pasar, tal vez por nuestra cabeza, por el hecho de que el sistema de transporte público en nuestra ciudad es privado. Únicamente ciertas líneas de transporte están en manos del municipio. Exactamente, entonces tal vez habrá que pensar si es que necesitamos que la empresa privada, el sector privado, apueste de manera clara para favorecer el turismo, o necesitamos, en su defecto, que el sistema de transporte público vuelva, o que vaya más bien a las manos del municipio, y que de esta manera tengamos este tipo de sistemas de cobro integrado que también fomentan el turismo dentro de la ciudad. Además que dentro del tema turismo hay que identificar que hay dos clases de turistas: los turistas que les gusta llegar y que les tengan armado todo el tour, y hay otros turistas que les gusta recorrer la ciudad, descubrir por sí solos, y que están acostumbrados incluso en otras ciudades a tomar un metro, a tomar un sistema de transporte, a tener una tarjeta inteligente, y ellos empezar a recorrer. Si no les damos esas condiciones a ese tipo de turista también, que es el que le gusta descubrir, estamos fregados. Y ahí te doy un dato, precisamente en la misma página web de Quito Turismo. Del 100% de turistas, el 92% de los turistas organizan su viaje por cuenta propia. 92%. Y el 8% mediante agencias de viaje. Es decir, que acá viene el turista y dice, bueno, ¿qué voy a visitar? Y comienza a averiguar y se da cuenta que se encuentra frente a un montón de limitantes, que no tiene una línea específica que les lleva a tal o cual sector, que tal bus que le puede llevar hasta la mitad del mundo puede ser tal vez un poco caro, que es difícil de acceso, que no le presta comodidades. Entonces, este 92%... No hay quien informe incluso, ¿no? Dice, ¿cómo hago para llegar al centro? Pues, y ni nosotros sabemos que estamos ahí. Creo que sí es algo que deben hacer desde la administración de la ciudad, decidir cuál es el sector productivo al cual vamos a apuntar, cuál es el sector económico al que vamos a apuntar. Necesitamos crecer económicamente, vamos a proveer bienes y servicios para buscar definitivamente cuál es el sector económico que como ciudad vamos a dar el mayor impulso, mayor realce, mayor incentivos, y que de esta manera podamos crecer como ciudad. Y tal vez ese tipo de visión es la que nos está faltando, ¿no? ¿Algún otro dato que se nos quede? Bueno, el último que también me llamaba bastante la atención es que la razón principal de las llegadas a Quito es que un 87% es porque es el destino escogido, y apenas un 13% es porque es un paso obligatorio para tomar como escala un vuelo para otra ciudad. Entonces, el 87% de los turistas que vienen acá es porque quieren visitar Quito. Es bueno.
Por totalmente. Y ahí es cuando nosotros como ciudad debemos verlo como una oportunidad de tratar de fomentar el turismo. Y que regrese. Y que regrese y que el ciudadano se sienta feliz de visitar la ciudad, que sea... Ese es otro dato interesante. El 30% de los visitantes vienen por recomendación de amigos o familiares. El otro 30% es porque averiguó de la ciudad en internet y el otro 40% es por motivos varios, que van desde revistas, documentales, información que encuentran en distintos libros, entonces este tipo de referencias variadas. Pero precisamente esta recomendación de visitar la ciudad se mantiene a un 30%, que es algo positivo, ¿no? Y esto, como digo, hay que verlo como una oportunidad de que la ciudad sí tiene visitantes y que tenemos que tratar de cuidarlos y aumentarlos. Pasamos de un tema de ciudad a un tema nacional. Se apresta una consulta popular, todavía no sabemos cuándo van a estar las preguntas definitivas. Y pasamos del tema de ciudad porque Quito tiene un importante porcentaje de votantes. Y al tener ese porcentaje importante de votantes decidirá mucho sobre el tema de la consulta. Por supuesto que sí. ¿Cómo la ven ustedes la consulta? ¿Como un tema positivo? ¿Se quedó algo fuera de los temas de consulta? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, por supuesto que consultar a los ciudadanos siempre va a ser positivo. Los ejercicios de democracia directa siempre son positivos dentro de un Estado democrático, pero cuando la consulta no es a mañana. Cuando realmente buscamos de los ciudadanos respuestas que o más bien preguntas que respondan a las problemáticas que tiene la gente, a los distintos problemas que atravesamos. ¿Esta es una consulta mañana? Creo que un par de preguntas sí. Creo que sí existían mecanismos más allá de la consulta que podían ser utilizados para que el presidente proponga cambios. Vamos tal vez al más sencillo. Ese par de puntos. Vamos al más sencillo. Por ejemplo, ¿por qué se pregunta a los ciudadanos si es que es necesario derogar o no la ley de plusvalía? Una ley con la que personalmente yo no estoy de acuerdo. ¿Pero era necesario preguntar a los ciudadanos o simplemente el presidente tenía que mandar un proyecto de ley derogando tal proyecto de ley? Tal vez porque no tiene o no tenía mayoría. Exactamente, entonces tal vez la consulta popular lo que buscaba es precisamente fraccionar el bloque legislativo para que de esta manera, con un bloque ya fraccionado y más aún con un pronunciamiento ciudadano, sea un mecanismo de presión para que la Asamblea Nacional no se pueda negar a un proyecto de ley derogatorio. Porque, ojo, la consulta lo que dice es, ¿usted está de acuerdo en derogar la ley de plusvalía? Sí. ¿Autoriza al presidente de la República a enviar un proyecto de ley derogatorio? Sí. Entonces, tal vez la consulta lo que busca es establecer un mecanismo político para derogar un proyecto de ley, pero la vía legal, constitucional, era una estrategia. Entonces, también hay que ver, creo yo, de mi perspectiva muy personal, que muchas preguntas son con estrategia. La otra pregunta, y que tal vez debemos ponernos a pensar de una manera muy sesuda, y creo que es la que más nos preocupa como sociedad civil, es precisamente la integración de este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Hay que tener mucho cuidado porque le estamos dando a un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio la posibilidad de evaluar a las actuales autoridades de control designadas por el Consejo de Participación Ciudadana e iniciar nuevos concursos si es que considera que era necesario destituir a estas autoridades de control. ¿Cuál fue el pronunciamiento de todos los ciudadanos de las organizaciones de la sociedad civil que hemos estado preocupados por la integración de este Consejo de Participación Ciudadana? Es que precisamente se designaron durante estos 8 años autoridades de control cercanas al correísmo. ¿Quién nos garantiza que este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no designe autoridades de control ahora cercanas al actual presidente de la República? Además que con el actual ya hay un tema, ¿no? El 29 de noviembre deberían desaparecer 3 de los vocales del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, creo que es Nubia Villasís, y no recuerdo el nombre del otro vocal, que es el encargado precisamente del sistema informático. Y Edwin Jarrín de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social dice, como ya estamos en etapa de consulta, no se los puede por supuesto dar de baja porque ya existe un proceso y tienen que ser prorrogados. Por supuesto que sí. ¿Qué lectura nos da ese mensaje? Aquí hay que pensarle en el sentido de que Juan Pablo Pozo, y es nuevamente una lectura personal, no es de la organización, Juan Pablo Pozo tal vez estaría interesado en buscar su reelección dentro del cargo. Y puede optar por la reelección dentro del cargo sin ningún problema. Entonces, habría que pensar que tal vez está interesado en llevar este proceso de consulta popular como presidente del Consejo Nacional Electoral, que venga este Consejo
de Participación Ciudadana de Transición evalúe su gestión como positiva y que de esa manera él también puede optar por la reelección dentro de un nuevo concurso organizado por este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Entonces hay que verlo también de esa manera. Creo que existen muchas áreas grises, muchísimas áreas grises dentro de esta pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana. No. Creo que es adecuado, o más bien responde a la misma esencia de la consulta el hecho de que sea transitorio, porque el presidente Moreno sugiere que se reforme la ley orgánica de participación ciudadana, también nuestra Constitución, cambiando la manera en la cual se integra el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el mecanismo actual? Es que son escogidos los consejeros a través de un proceso, un concurso de méritos y oposición llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral, y lo que propone el presidente Moreno es que ahora los consejeros sean electos por la ciudadanía y que los requisitos para ser consejero de participación ciudadana es, por ejemplo, no haber militado en los últimos 5 años en una organización política, tener experiencia o una amplia trayectoria en organizaciones de la sociedad civil, específicamente en transparencia y participación ciudadana, y que de esta manera, junto con las elecciones locales del 2019, sean electos los consejeros. Que eso tampoco garantiza nada. Y mi pregunta, ¿cuál es? Porque ahí precisamente existe un área gris. Estos candidatos, ¿quiénes van a establecer que cumplen con los parámetros del Consejo Nacional Electoral? ¿Establecerá de una manera subjetiva quién tiene experiencia o no en el área de transparencia? Y posteriormente a esto se escogen 100, 120, 300, 400 candidatos, el número que sea. ¿Ellos van a hacer campaña con fondos otorgados por el Consejo Nacional Electoral? ¿Podrán contar con financiamiento privado? De 400. Me pregunto yo, ¿vamos a tener menos candidatos porque va a ser el CNE demasiado estricto? Exactamente, entonces estas áreas grises nos preocupan. Después de esto, si es que se mantienen las funciones de este Consejo de Participación Ciudadana, este grupo de ciudadanos electos por los mismos ciudadanos serían los que en el futuro designen a las nuevas autoridades de control. Y esto es algo que nosotros debemos ponerle mucho ojo, que se llama el financiamiento de las campañas políticas. Generalmente los movimientos políticos o los representantes responden a quién los financia. Y si es que nosotros no sabemos quién están financiando las campañas políticas, o en este caso, la posible campaña de unos ciudadanos que buscan integrar el Consejo de Participación Ciudadana, es de cuidado. Porque serán ellos quienes designen después al fiscal, al contralor, al procurador, a los superintendentes. Ahí es cuando aparece el fenómeno de tú me eliges, yo te elijo, tú me eliges, yo te elijo. Y constantemente se genera este ciclo que termina dañando o restando legitimidad a nuestra democracia. Esos 2 puntos son... Creo que hay otro que debemos tomarlo en cuenta y que también podría ser parte de una estrategia política, que precisamente es la propuesta de eliminar la reelección indefinida. Recuerdo que una política muy conocida de nuestro país hizo un símil al respecto de la reelección indefinida en Alemania y la reelección indefinida en nuestro país. Creo que en este caso hay que diferenciar que ellos tienen un sistema parlamentario, nosotros tenemos un sistema, en este caso, presidencialista. Y adicionalmente la independencia de funciones en nuestro país está en tela de duda, mientras que la independencia de funciones en Alemania creo que no ha estado en tela de duda. Y en ese sentido, que se establezca la reelección indefinida en nuestro país, cuando tenemos dudas al respecto del Consejo Nacional Electoral o de la función judicial, es peligroso. Más aún si tenemos un sistema hiperpresidencialista que ha otorgado tantas capacidades al presidente de la República. Pero ¿qué es lo que se busca al parecer? No solo es impedir que Rafael Correa pueda ser reelecto en el año 2021, sino también varios gobernantes locales o incluso asambleístas. Si es que es aprobada esta reforma en el año 2019, por ejemplo, Jaime Nebot y Jimmy Jairala no podrían optar ni por la alcaldía ni por la prefectura de Guayaquil. En el año 2021, Gabriela Rivadeneira no podría optar por la Asamblea Nacional porque ya ha sido electa durante 2 periodos. Y tal vez esto tiene un trasfondo de una estrategia política, no solo destinada a la presidencia, sino buscar un fortalecimiento del presidente de cara a las elecciones de gobiernos locales. Y de esta manera tratar de otorgar mayor estabilidad, hablemos político, legitimidad política al actual gobernante. Al respecto de la sanción a los funcionarios públicos electos o designados inmiscuidos en casos de corrupción, habría que pensar ahí, y eso creo que da para un análisis más largo, si estamos vulnerando el derecho a elegir y ser elegidos. Creo que todos estamos en contra de la corrupción. Pero ¿qué sucede cuando tú tienes un derecho fundamental que es el de elegir y ser elegidos? Pensemos en Juan Pérez, funcionario público,
cometió un caso de corrupción. La justicia, de una manera adecuada, lo sentencia a Juan Pérez a cumplir 10 años de cárcel. Y adicionalmente a devolver al Estado todo lo robado, a resarcir el daño social, todo lo que establece la ley. Él ya cumplió su pena. ¿Podría volver a ser candidato? Estamos quitando su derecho a ser candidato. Estamos quitando el derecho al ciudadano a que pueda elegir nuevamente a Juan Pérez, porque es el derecho que tengo yo a elegir. Entonces, creo que es necesario pensarlo bastante bien. Creo que la coyuntura que atravesamos, y ahí sí, creo que con esto culmino mi comentario respecto al tema, nos hace pensar en una ventana de oportunidad. A mí no se me pasaría por la cabeza votar no en alguna de las preguntas. Pero eso sí, poniendo muchísima atención, tratando de vigilar el proceso, porque también el camino que estamos escogiendo es un camino peligroso. Pero en base a lo que hemos atravesado durante los últimos 10 años, creo que esta es una oportunidad para corregir los errores que se cometieron. Pero también poner muchísima atención, porque en el camino se puede desvirtuar las buenas intenciones y simplemente pasar de unas manos a otras manos. Eso puede llegar a ser muy peligroso. Significa que las otras preguntas pueden ser un relleno, como ya pasó en la anterior consulta, que lo de los toros nos redireccionó al tema por ejemplo, del Consejo de la Judicatura. Por ¿no? supuesto que de sí. Los jueces, ¿no? Permitimos en el año 2011 que se metan las manos de la justicia y tal vez los resultados con el tema del IES, ¿no? ¿Está de acuerdo en que se afilien voluntariamente a todos? No voluntariamente, que se afilie a todos los trabajadores y que exista una sanción? Sí. Y todo corrió así. Claro. Y ahí entraron un sinnúmero de cosas. Habría que pensar, yo creo que las preguntas al respecto de la imprescriptibilidad, por ejemplo, de los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, no establece un margen de peligrosidad o que afecta a la estructura del Estado. Creo que es algo positivo. Habrá que tener cuidado precisamente al respecto de que esto se extienda a todo el cometimiento de delitos, porque si no, no estamos dando una protección especial como tal. Al respecto de disminuir el área de explotación dentro de Yasuní y Teté y aumentar el área protegida, creo que ahí habría que tener dos posiciones: el hecho de que afortunadamente se esté extendiendo el área, pero la otra posición sería que se siga explotando. Y para aquellos defensores de la naturaleza y aquellos que están en contra de la explotación de recursos naturales, seguramente no será una solución viable o una solución total lo que se ha planteado. Por otro lado, la otra pregunta respecto a la ley de plusvalía que ya nos referimos, tal vez era otro el mecanismo. Pero tenemos que preguntarnos algo adicional. Si es que se está preguntando al respecto de la reelección indefinida, ¿por qué no se planteó en la consulta que se dejen de lado o que simplemente se deroguen todas las enmiendas constitucionales aprobadas en el año 2015? Que ahí tenías tú catalogar a la comunicación como un servicio público, que sigue siendo un servicio público, el hecho de que se retire el 40% del aporte estatal al IES, adicionalmente las competencias de la Contraloría para investigar de oficio las acciones o posibles casos de corrupción, y ese tipo de medidas también son necesarias. Ese tipo de adecuaciones normativas que garanticen precisamente la sostenibilidad financiera del IES, así como también la independencia, en este caso, y autonomía de la Contraloría para investigar casos de corrupción, también es necesaria. Esperemos que dentro de esta posible estrategia política, con un fraccionamiento del bloque legislativo, Lenín Moreno avance presentando proyectos normativos para reformar o derogar la ley de comunicación. Será también a través de una enmienda constitucional que debemos catalogar a la comunicación como un derecho, que es lo que tiene que ser, volver a otorgar los fondos al IES, pero, mi estimado David, a veces no sabemos por qué lado mismo va. ¿Y cuándo tendremos el texto definitivo de las preguntas? ¿También? Porque a mí también. ¿Hay un límite? ¿Hay una fecha? La ley establece una fecha y esa fecha tenía que ser aproximadamente a finales de este mes para que ya tengamos las preguntas definitivas. Sabemos cuáles fueron aprobadas, cuáles fueron negadas. El texto definitivo y los anexos que casi nadie los lee. Los anexos los revisamos nosotros y ahí es la letra pequeña, ¿no? Precisamente, por ejemplo, después de que se integre este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Lenín Moreno tendrá 30 días para enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley modificando la actual Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Los anexos, pero que son borradores al fin y al cabo. Exactamente, todavía habrá que ver si es que son modificados, no son modificados, y eso es lo que establecen los anexos. Y ahí es cuando debemos poner atención a qué es lo que va a pasar con la consulta. Creo que lo más importante es que los ciudadanos voten de manera informada, que los ciudadanos tengan
en su disposición la mayor cantidad de información para que tomen una decisión. Votemos a conciencia A conciencia sobre todo, y ahí es cuando vuelvo a decirte lo que te comenté a un inicio, que consultar a los ciudadanos es positivo dentro de un Estado democrático, pero que no sean consultas amañadas. Es decir, que se entregue al ciudadano toda la información para que de manera libre pueda tomar su decisión a favor o en contra de algo. Siempre decimos, tienes que votar a conciencia. Por supuesto que sí, tal vez es lo que más necesitamos. A veces se pone en duda. Creo que no lo hacemos. Me parece que no. Creo que en nuestro país no siempre votamos a conciencia. Creo que hemos tenido un mal, no quiero hablar por todos, quiero hablar por mí únicamente, de votar siempre por el menos malo. Creo que ha sido muy pocas las ocasiones en las cuales el ciudadano se siente en la capacidad de decir: estoy votando porque me siento completamente representado por este candidato. A veces llega un punto en el cual decimos, nos quedamos con esto, nos quedamos con el otro. Y decimos, escojamos al menos malo. Hay gente muy valiosa que no quiere involucrarse en el tema político. Y ese es un gran problema. A veces porque precisamente esa gente valiosa no se involucra, aquellos que no deberían estar involucrados aprovechan esta oportunidad para involucrarse. El peor castigo para quienes no se interesan en política es ser gobernado por quienes sí se interesan. Y ahí es cuando tenemos que comprender que la democracia no se limita a ejercer nuestro voto cada 4 años, sino que la democracia implica participar de la toma de decisiones y controlar el mandato que hemos entregado a nuestras autoridades. Para finalizar, Marcelo, ¿qué perspectivas, qué ven ustedes con este nuevo gobierno de Lenín Moreno? Ya estamos, ¿cuántos? 5 o 6 meses prácticamente desde mayo. ¿Qué perspectiva se ve? ¿Se ve un cambio? ¿Se ve más tranquilidad? No sé. Bueno, podemos analizarlo desde distintas aristas. Al respecto de más tranquilidad, si es que uno establece que la intranquilidad se generaba porque teníamos a un presidente que destilaba odio cada sábado, ya no tenemos eso. Si es que nosotros estamos molestos porque a través de cadenas en medios de comunicación se trataba de desmentir a quien aparecía en un espacio televisivo en el espacio anterior y adicionalmente estigmatizar a periodistas, organizaciones de la sociedad civil u opositores, claro que dimos más tranquilidad. Pero debemos tener en cuenta algo: las leyes que permitieron hacer eso siguen vigentes. Y mientras esas leyes sigan vigentes, el peligro se mantiene. ¿Existe claramente una hoja de ruta? Al respecto de lo que piensa hacer el gobierno, creo que la hoja de ruta que dibujamos todos en abril ha desaparecido. Creo que nadie se imaginaba el panorama que actualmente estábamos viviendo. Creo que nadie se imaginaba un distanciamiento entre Lenín Moreno y Rafael Correa para estas fechas, y no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que creo que sí estamos conscientes todos es que Lenín Moreno ha adquirido una mayor legitimidad. Después de haber ganado con un 51% y que ahora su popularidad bordea el 80%, con muchas dudas, ¿no? Con muchas dudas, y que ahora bordea el 80% de aceptación, es un fenómeno político que tenemos que analizarlo. Creo que es algo positivo para Lenín Moreno y es algo que buscaba para precisamente empezar a tomar acciones. Creo que ha sido una estrategia política bien llevada para que de esta manera trate de obtener mayor legitimidad en el cargo, y tal vez lo que está esperando Lenín Moreno es ganar su primera elección. Porque si analizamos fríamente, la elección de abril fue una victoria de Alianza País. La consulta popular, ¿va a ser una victoria de Alianza País o de Lenín Moreno? Va a ser una victoria de Lenín Moreno. Y esta victoria de Lenín Moreno será aquella que le permita, tal vez con mayor legitimidad, con un bloque legislativo fraccionado, con un distanciamiento total del correísmo, empezar a tomar acciones, que tal vez es lo que la gente le está pidiendo. La gente dice diálogo, 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 ¿y dónde están las decisiones concretas? El primer proyecto que tomó medidas económicas fue presentado hace 5 o 6 días y está generando mucho debate en la ciudadanía al respecto de aspectos normativos que no fueron anunciados durante su enlace en medios de comunicación y que nosotros no lo contábamos, como es la posibilidad de deducir impuesto a la renta de acuerdo al número de cargas familiares. Entonces, sí creo que la hoja de ruta no existe. No conocemos cuál pueda ser, habrá que ver sobre la marcha qué es lo que pasa. Creo que la consulta nos va a decir mucho y posteriormente hay muchas cosas que se desbarataron, ¿no? Por supuesto. Pero las leyes siguen vigentes. Las leyes siguen vigentes. Por ejemplo, se discutía mucho al respecto de la derogatoria del decreto 16-1739, que es aquel decreto con el que regularon a las organizaciones de la sociedad civil. Y ojo, que fueron los decretos con los que disolvieron a Pachamama, con los que disolvieron a la UNE y que trataron de disolver a Fundamedios y Acción Ecológica. Y que son herramientas que en algún momento la gente festejó, las puede volver a utilizar. Más bien, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil vieron
tal vez en un inicio con buenos ojos, que el presidente haya derogado esos decretos y emitió el decreto 193. Pero este decreto 193 lo que hace es establecer menos carga burocrática para las organizaciones de la sociedad civil, pero mantiene causales de disolución que pueden ser peligrosas para organizaciones que en algún momento puedan ser consideradas críticas. Pero vamos más allá. Un derecho no puede ser regulado a través de un decreto ejecutivo. Un derecho tiene que ser regulado a través de una ley emitida por la Asamblea Nacional. Eso establecen los principios internacionales y nuestra propia Constitución. Ese decreto es plenamente inconstitucional. Entonces, las leyes siguen vigentes, los mecanismos de control hacia opositores, ciudadanos o medios de comunicación podrían ser utilizadas y en ese sentido el peligro aún se mantiene. ¿Cuál es el futuro de Jorge Glass? El futuro de Jorge Glass, creo que hay que estar pendientes de un posible juicio político, ¿no? Precisamente ya se anunció que más de 40 asambleístas han decidido respaldar la gestión de Lenín Moreno. Son 53 firmas que presentaron. 53 firmas, lo que se necesita precisamente ahora es que el CAL autorice el juicio político. Habrá que ver bien la posición de la asambleísta Verónica Arias y Viviana Bonilla, que tal vez con esa posición a favor de un juicio político, más los votos de Donoso y Luis Fernando Torres, darían paso a un juicio político. Y recordemos que la Asamblea requiere de 92 votos, es decir, una mayoría calificada de las 2/3 partes, para precisamente autorizar este juicio político. Es el tema del juicio político. Y destituir al el otro presidente. está el juicio por el tema de asociación ilícita. Por supuesto, habrá que ver precisamente qué tipo de dictamen emite la Fiscalía, precisamente para ver cuáles son las acciones que toma en este caso la Corte Nacional y ver también las otras investigaciones que tiene en trámite la Fiscalía al respecto del cometimiento de otros delitos, ¿no? Y de esta manera que lo que queremos todos es que todo salga a la luz, que todo se resuelva y que si hay penas que pagar, pues tengan que pagar aquellos que estén involucrados. Que la justicia actúe realmente con independencia, que es algo que hemos perdido durante los últimos años, y que de esta manera se respeten los derechos, pero también se establezcan las sanciones que tengan que establecerse por quienes tal vez desfalcaron a nuestro país en los últimos años. Además, porque hay muchos temas, no solamente es el tema Odebrecht, existe el tema Petrochina, existe el tema Refinería del Pacífico, un sinnúmero de cosas, todas las edificaciones, las carreteras con infraestructura. Infraestructura. Es interesante que hace algunos años nos jactamos de que nuestro sistema de compras públicas era revolucionario en la región, que era infalible totalmente, pero nos hemos dado cuenta que al momento en el cual se emitía un decreto de emergencia o simplemente se hacía una lista corta para la posibilidad de convocar a consultorías, se abrían estos posibles espacios para cometer actos de corrupción. Y eso es algo que nosotros debemos de entender como una afectación directa a nuestros bolsillos. Porque todo lo que vemos en infraestructura, en consultorías, en servicios, sale de nuestros impuestos y de nuestros recursos. Y eso es algo que nosotros debemos cuidarnos. Así es. Marcelo, queremos agradecerle por haber estado aquí y lo seguiremos invitando. Muchas gracias, David. Hablar con datos y con cosas precisas que sirven e ilustran a la ciudadanía, a los televidentes que nos ven a través de Quito TV. Gracias, David, encantado. Siempre es un placer poder acompañarlos y poder hablar de diversos temas. Gracias, David. Amigos, Marcelo Espinel Vallejo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo es parte también del equipo de Fundamedios y por eso existen muchos datos que él maneja y que son datos precisos. Nos ha dado datos concretos, datos oficiales del portal de Quito Turismo en el tema que hablamos de promoción económica y turística. Hemos hablado de la Mariscal, hemos hablado del centro histórico, hemos hablado del teleférico, Quito Cables, el tema turístico en general y al último hemos hablado del tema de la consulta, pasándonos un poco a temas nacionales, pero que son de utilidad para todos. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades.